En una época donde la información viaja a toda velocidad, alguien tiene que parar la pelota. Cuando rueda la historia, estás escuchando Doctrina de Tribuna, el 10 creativo del dial. 15 minutos faltan para que sean las 12, para que sea domingo, para que sea 10 de octubre en toda la República Argentina. 10 del 10, ¿eh? Ah, 10 del 10. 10 del 10 del 2021. Decí que es domingo. Y que el domingo llega para arruinarlo todo. Bueno, pero este domingo no es tan domingo porque mañana es verdad. El lunes. Gracias. Mañana, en 15 minutos va a ser correcto lo que dije. Sí. Pero siempre elijo decir las cosas en un mal momento. O sea, va a ser un lunes distinto. Va a ser un lunes distinto. No lunes. Va a ser un lunes descontracturado. Te vas a levantar y vas a hacer otro. Exactamente. No, íbamos a ir a la fiesta del Salame Quintero en Mercedes, me parece que no vamos a ir, así que va a ser un lunes de lavado de ropa, de aseo de la casa. Hay alguien que dice que un día sos joven y al otro día te pones contento porque hay sol y puedes lavar la ropa. Exactamente. Usted se encuentra aquí. Y ahí es donde está la situación de muchos de ustedes, incluida la mía en algunos casos. Bien, el día de la fecha vamos a hablar de automovilismo, pero antes vamos a recordar la victoria de Boca, la victoria de River el puntero del campeonato. Me gusta hacer esta actualidad deportiva del momento y son esas dos nada más, que ganó Boca. Traer a la mesa los River. Hechos, ¿no? Porque somos defensores de la verdad Y de la realidad. y de la realidad, Exactamente. como el gato silvestre que nos guía. Un abrazo para el gato silvestre que nos está escuchando como todos los sábados. Abrazo grande, Gustavo, amigo querido. Mañana tenemos gran premio de la Fórmula 1, uno gran premio más, y vamos a hablar de uno de los automovilistas más importantes de la historia del automovilismo y de la Fórmula 1, y que es argentino, y que no es Juan Manuel Fangio, sino el señor José Pepe Froilán González. ¿Cómo se llama? José Froilán González. Froilán. Exactamente. ¿Froilán es parte del apellido o integra No, es un el nombre? Froilán. Froilán es un nombre. Me parece increíble ese nombre. El Increíble nombre de bueno o de cadena malo. de heladería. Nombre de cadena de efecto con helado A mí Froilán. puede ser, ahí me da seitán. No puedo parar de pensarlo como seitán. ¿Sabes lo que es el seitán? Sí, una cosa espantosa. No, pero es bueno. el suplemento de la carne de los veganos, qué sé yo. ¿Tiene Es gusto? el falso queso. No, No, es carne, Es tiene, carne, tiene- es harina, un proceso de No. la harina Sí. que la hacen carne. Claro, termina teniendo una textura y un gusto, te diría, bastante... Ah, yo pensé que era que reemplazaba el queso, no No, eso la se carne. hacen queso de papa, queso... De mandioca. Sí, en serio, no, te vas a reír, boludo. Ah, no, Vos te bien. reí, pero las vacas siguen muriendo. Ah, claro. Hacen queso Sí, sí, muchas vacas queso murieron. de- Bueno. Muchas vacas murieron para hacer este programa. Exactamente. Bueno, Froilán González, que le mandamos un saludo no a él porque falleció en el año 2013, nació en el año 1922, falleció a los 90 años, tuvo una linda vida Froilán González y el 5 de octubre fue la fecha de nacimiento. Así que otro más que nació en esta semana, en esta primera semana de octubre, y vamos a hablar en el día de la fecha un poquito, recordándolo, siendo que bueno, mañana es carrera de Fórmula 1 y por qué no recordar a alguien que no haya sido Juan Manuel Fangio, que también le tenemos un respeto y una admiración terrible, pero bueno, es una figura bastante más reconocida a nivel nacional y mundial. Son de la misma época. Corrió la Fórmula 1, por supuesto, después de correr en el TC, que es donde arrancan, y cómo jugar en la primera división de Argentina, y después irse a jugar hasta la primera de Barcelona. En el TC. Turismo carretera. Pregunto totalmente desde la ignorancia, desde la República de la Ignorancia. ¿Cómo le va? Este señor, cuando estaba en el TC, ¿era de Ford o de Chevrolet? Era de Chevrolet. Bien. Como toda la gente grande. Saludos Como grandes toda la a gente la bien. gloriosa banda de la 15 de Chevrolet. Ahí, bueno. Yo no entiendo nada del TC, pero Yo entiendo no hay que... nada que entender del TC. Sí, Vos sos vas, de comés asado, te Ford, pones sos en terrible pedo ortiva. y vas a ver... ¿Sos hincha de Chevrolet, no sé. Rolo? Yo soy hincha de Chevrolet. Mira. Yo también, sin demasiado Desconocimiento, conocimiento. desconocimiento también. de la materia, pero... Esto es como, ¿no? Vas, te pones pedo y ves los autos y... Luqui también es de... dale. Y, Dale, Chevrolet. y alentás cuando están Cuando ahí un auto pasa al otro. pisando el acelerador, Sí, así sí. sin
Lucas Taboga y Juan Echeto son los dos hinchas de Chevrolet, Mi padre, mecánico de tribuna, sí. Saluda a la gloriosa 15 Chevrolet. Mi padre, que nos está escuchando, que es mecánico de autos, es muy fanático de Ford. Así que, ¿en serio? Les pueden ir callándose todos hablando de la producción. Ford está hablando un mecánico, Debe tener Ford es el más ganador. Y después creo que viene Dodge. Puede ser, sí. A nivel mecánica de autos siempre lo reconoció más a Ford. Pero bueno, sea del cuadro que sea, el señor Froilán González corría con un Chevrolet en el TC desde el año 47, y en el año 1950 recién fue a correr a la Fórmula 1. Corrió del 50 al 57 y también en la temporada de 1960, es decir, que corrió en total 9 temporadas de la Fórmula 1, participando. No, me corrijo. Ford con 43 va primero, Chevrolet segundo con 21, Dodge tiene 10 y Torino tiene 5. ¿Pero qué es esa diferencia abismal de padre a hijo de Ford a El establishment que siempre fue las corporaciones, el capitalismo. Me lleva más del doble. Vos mucho las clases, la lucha de clases. Pero Ford es puro obrero. Y después Ford es puro obrero. Sí. El Fordismo. Y Chevrolet de la oligarquía. Claro. 26 gran premios disputados por el señor Froilán González y 15 podios, o sea, en 15 de 26 carreras salió top 3 en carreras de la Fórmula 1, 2 victorias y 3 poles, que es en el entrenamiento, digamos, en la clasificación para salir a la competencia, a la carrera, haces una carrera previa para saber en qué posición salís. La pole position es cuando salís primero. O sea, 3 veces salió primero. Ya festejamos de cosas, ya festejamos de títulos. Pero es salir primero en la carrera. Y después... así, ¿no? Es que se van sumando. Son como las 70 estrellas de Boca. Gané 3 entrenamientos. Bueno, sí ganó dos la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Ford. Sí. Los goles de Romario, que una vez le metió uno al nene en la plaza donde estaban enseñando, lo contó también en su... Los goles de la playa de Pelé y todo eso, bueno... 2 victorias oficiales entonces de Froilán, que ganar una carrera de Fórmula 1 es muy complicado porque se dan una por mes más o menos en alrededor del año, se deben disputar 10-12 carreras y casi siempre gana el mismo. Digamos, si sos el mejor en una disciplina, ganás las carreras de Fórmula 1 porque siempre la misma dinámica. En este caso, en la época, ganaba otro argentino siempre, que sí ganó 5 campeonatos de la Fórmula 1 y sí ganó muchísima más gran premio, que fue el señor Juan Manuel Fangio, compañero y amigo de Froilán González, que nació en Arrecife y él era amigo del valcarcense de Juan Manuel Fangio, que tenía muy buena relación los dos con el gobierno de Juan Domingo Perón de la época. Mira. Sí, en los 40 y en el Miraboche. Mirá vos, qué bien Perón teniendo buena relación con todo el mundo. Un dato Miraboche. Bueno, es algo que hay que destacar de Perón, como decía ahí el mago, que era deportista él, que tenía excelente relación con todos los deportistas nacionales de la época. Claro. Usted ya contó como el baloncesto. El baloncesto. Lo inventó Perón. Claro, más o menos parecido. No, bueno, pero la selección de básquet, la selección de fútbol también. Y en este caso el automovilismo, que bueno, se dio a los dos máximos referentes del automovilismo de la historia argentina, que fueron Froilán González y Juan Manuel Fangio. En la época de los 40 y sobre todo del 50, donde fueron becados por el gobierno de Perón, por ejemplo. Le dio el cargo de delegados obreros a nivel mundial, cobrando, por ejemplo, $800 adicionales por representar al país internacionalmente. Y lo que contaba Froilán es que después de la fusiladora del 55 se terminó eso, se fue a la mierda ahí. ¿Cómo era? ¿Delegados? Delegados obreros. Delegados obreros del deporte. Sí. ¿Vos estás, no, por una beca de delegados obreros de la magia? Sí, bueno, pero no. $800 está bien. Yo por $800 soy lo que usted quiera. Claro, está bien. El toro de las todo tipo de pampas. oficios, tornero, lo que mago, quiera. Tejido a crochet. Tejido a crochet. Viene, claro. Esgrima hace. Y te dan ese título de delegado obrero. De usted, deme $800. Después vemos para qué. Después vemos qué destino le damos. Fórmula 1 llega seguro. Pero hablando de seudónimos y apodo, a Froilán le decían el toro de las pampas, por ejemplo. Excelente apodo. Extraordinario. Excelente apodo. El toro de las pampas. Debutó, como decíamos, en la Fórmula 1 en el 50 con un Maserati. Avanza con el Maserati, el toro de las pampas. Exactamente, así se relata la Fórmula 1. Y luego en el 51 fue el primer ganador de la historia de la escudería Ferrari.
en uno de sus 2 grandes premios conseguidos. En el 51 ganó el gran premio con la escudería Ferrari, la escudería italiana. Con Ferrari te referís al auto que al del usó, caballito. El presidente de la República Argentina. El mismo. El mismísimo. El mismo, sí. para que vea cómo hay una continuidad histórica en todo el movimiento entre Froilán González, Carlos Saúl, se da cuenta todo. Claro. Uno lo usa Para enmarcar y darle contexto. Claro, no, Menem pensaba en homenajear a los delegados obreros del deporte con sus acciones. La diferencia es que uno lo usa para el deporte y el otro lo usa para ahí el ocio y la lujuria, pero bueno, puede ser parecido. Pero son desviaciones, el movimiento es amplio. El ejército de la moral de Leandro Deza. Froilán nunca salió campeón de la Fórmula 1 porque estaba ahí siempre Fangio haciendo de la suya, pero en el 51, que fue donde ganó su primer gran premio, su primero 2, fue tercero. Fue tercero de la Fórmula 1, Fangio salió primero, y en el 54 fue segundo, fue subcampeón de la Fórmula 1. 3. ¿Y quién, bueno. ¿Y quién salió primero? ¿Quién salió? Juan Manuel Fangio. Siempre Fangio saliendo ahí campeón de la Fórmula 1. Era el amigo bobo de Fangio. Sí. Fangio se quedaba con la chica, con él, y el otro iba atrás, le levantaba. Fangio que la cartera. Le levantaba la capelina cuando se le caía. Fangio que, dicho sea de paso, fue secuestrado en Cuba por el compañero Fidel Castro. Y se terminaron amigando después. Bueno, no pasa nada. No, porque lo secuestraron aclarándole que no era nada contra él. No era nada contra él, sino Juan Manuel. Contra el gobierno de Batista. Exactamente. Un dato a la pasada. Bueno, además de todo esto... Batista después fue DT de la selección argentina. El mismo, claro, el Checho. Sí. Que también lo echaron. Que también lo secuestraron. No. Sí. Y también en el gobierno de Perón, lo bueno de esta historia de Froilán y Fangio, de esto del amigo Bobo de Fangio, era que eran muy amigos, eran muy compinches y se hacían cosas juntos, digamos. Compartían todo menos los trofeos, eran todo para Fangio. Dejaba el segundo puesto. Así cualquiera. Tuvieron la oportunidad de charlar mucho con el mismísimo presidente en esa época, Juan Domingo Perón, y tuvieron la chance de pedirle... Perón lo llama y le dice: ¿qué quieren, muchachos? ¿Qué desean del gobierno nacional? Y Fangio descaradamente le dice: un autódromo. Y efectivamente se inauguró en esos años, o sea, se empezó a crear, apenas lo pidió el señor Juan Manuel Fangio junto a Froilán González, que eran 2, y los que corren en la Fórmula 1 no son más de 15 o 20, no puedo especificarlo de esos años porque por ahí va cambiando, pero eran un gran porcentaje, digamos, de argentinos que corren en la Fórmula 1, y el gobierno de Perón les concedió la construcción de ese autódromo, que por supuesto siguen funcionando en tierras argentinas. Me está matando con el nombre. No, pero ¿sabés cuál es? Juan Manuel Galvez. El Juan Manuel Galvez. Sí, es el Juan Manuel Galvez. ¿En dónde es que está? En Lugano, donde tocó la renga. Está bien, perfecto. Yo conozco los estadios por donde... Es la tierra peronista que Rollo, queda a la capital federal, donde el peronismo ha ganado. Fangio le dijo a Perón: quiero ver a la renga. Quiero un lugar para escuchar a la renga. Dame algo que tenga la infraestructura para que esté yo y toque después la renga. Y que la renga. ese lugar Lugano tenga un presidente peronista. Un intendente. Bueno, un intendente peronista. Lo pidieron nuestro compañero el Mope. ¿Quién es ese? El Mope es un compañero que es el presidente de la Comuna 8, donde está Lugano. Y donde está el autódromo. Una gran persona con la que tenemos que hablar algún día. Le mandamos un saludo a ese buen hombre. Acá que seguramente, si él menciona este programa, tiene una dosis de peronismo en sangre muy alta. Una dosis de peronismo tiene. Acá tenemos el dato. Lo pidieron en el 50, después de la primera temporada de ambos. O sea, la primera temporada de Froilán. Que probaron ambos. Sí, que estaba compitiendo junto a Fangio. Y 2 años después, el 9 de marzo del 52, se inauguró el autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Es la eficiencia,